Familia, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. 10 minutitos tarde, ahí me perdonen. Imagínense que estaba en una Eucaristía. Supuestamente era misa de 7 de la noche. Yo llegué a las 6:46 a la parroquia. Y pues resulta que a las 6 tenía que empezar un matrimonio. Pues adivinen, la novia llegó 46 minutos tarde. Entonces la misa de 6 se volvió misa de 7 y la misa de 7 se volvió misa de 8. Y yo así, corriendo para poder llegar acá. Bienvenidos a todos. Muy felices de tenerlos nuevamente aquí en estos espacios de formación que tenemos en esta cuenta para que pues ustedes y yo podamos crecer cada vez más en la fe. Bienvenidos a todos, Dios les pague a todos por haber reservado algún tiempito, digámoslo así, para conectarse. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Yo les he hablado un poquito de ella en las stories, les he dicho. Mari es una mujer increíble, ahorita ella se va a presentar, nos va a contar un poquito sobre quién es y todo. Y la idea es que podamos meditar y compartir un poco acerca sobre esta película Intensamente 2, porque nos gustó muchísimo, a mí me encantó la película y siento que podemos sacarle muchísimas reflexiones, pero también a lo largo de los días, pues también empecé a ver algunas cosas, digamos, que compartíamos nosotros los cristianos, los creyentes, sobre la película que, pues si bien uno entiende la intención de lo que se quiere hacer, pues de alguna manera pues no era como tan, digámoslo así, como tan propio del cristianismo. Mucho gusto para los que no me conocen, porque mucha gente se ha unido a la cuenta. Yo me llamo Juan Camilo, normalmente me dicen Juanca. El Juanca es por Juan Camilo, no por Juan Carlos. Tengo 19 años, soy estudiante de teología y me dedico a la evangelización digital, a hablar sobre todos estos temas de teología del cuerpo, de amor humano, de afectividad, de la fe. Y bueno, hoy en día vamos a estar aquí. Aquí ya acaba de llegar Mari. Vamos a estar en la solicitud para que entre. Esto siempre me invitan a mí, nunca tengo ya invitados en mi cuenta, entonces esperemos a ver cómo es que yo uno a alguien. ¿Ya se unió? Sí, ya. Hello, Mari, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Qué alegría Súper ver, bien, qué saludarte. alegría tenerte por acá. Óiganme, yo a Juan Camilo le digo Juan que siento a él como mi hermanito chiquito porque es que es una gotica hermosa. Somos así de estatura. Ay, sí, mira, desde México y todo, qué alegría saludarlos. Eh, Juanquis, termina de presentarte. Entonces, no, yo creo que ya me presenté y bueno, estoy aquí para servirles en lo que necesiten. Muy alegre y muy feliz de tenerlos a todos acá. Pero Mari, preséntate tú porque yo creo que la presentación que di yo fue muy perversa, sobre todo lo que tú haces en tu apostolado. ¿Qué? No, no, gracias a Dios. Juan Camilo fue más dócil que yo en la vida y eso está muy bien. Mucho gusto a todos, qué alegría verlos por acá. Mi nombre es Mariluz, me pueden decir con toda la confianza Mari, ojalá nunca me digan Mariluz. eh, pero les digo mi nombre. ¿Qué más les cuento? En este momento de la vida, gracias a Dios, me estoy dedicando a dar psicoterapia. Soy certificada en psicología y eh, y pues hay un regalo muy grande del Señor y es que toda la psicología que trato lo hago desde la perspectiva de Santa Hildegarda, desde la sanación interior sí, pero desde la perspectiva de Santa Hildegarda que básicamente analiza lo que es alma, cuerpo y mente como esa unidad trinitaria. Ahí está mi profe, soy tan feliz de ver a mi profe ahí, ella es mi profe de mi primera carrera. Hola, profe de Mari, bienvenida al live. Pero bueno, les decía que ahorita, por gracia de Dios, es ya pues psicóloga y desde toda la perspectiva de Santa Hildegarda. ¿Cómo se estudia Santa Hildegarda? En España está la única casa básicamente en español para estudiar toda la medicina y psicoterapia de Santa Hildegarda. Y de hecho, parte del análisis de esta gran película es justamente porque Santa Hildegarda propone un montón de análisis psicológico frente a las emociones y a lo que ellas originan frente a las enfermedades, es decir, la psicosomática. ¿No? O sea, todo lo que se somatiza en el cuerpo, cómo se genera la identidad también a partir de eso, especialista también en logoterapia, que es la búsqueda del análisis existencial desde la fe.
había contado. Eso estaba interesante, interesante. Eh, y ya, y me dedico a acompañar psicológicamente procesos de sanación interior, específicamente en todo lo que tiene que ver ansiedad y depresión, porque hace parte de mi testimonio de vida. Entonces, ahí vamos con todo el amor. Espero algún día abrir un consultorio y que Juanqui esté conmigo. Ya, yo le llevo Por ahí dice, 11 años, entonces por ahí no lo puedo. hay una frase muy hermosa y aquí, digamos, me parece muy linda poderla dar la colación, sobre todo por lo que toca la parte de tu testimonio. Hay una frase muy linda que alguna vez me dijeron a mí y ahí fue como de las miles de confirmaciones que me hizo el Señor para empezar a hablar de todo este tema de la teología del cuerpo y del amor humano y la sexualidad en el plan de Dios, donde está tu herida está tu misión, ¿no? Y de alguna forma es como Dios diciéndonos, si bien no quería esto para tu vida, porque no estaba en mi plan claramente, pues solamente yo soy capaz de sacar de algo tan malo como lo es el pecado, como lo es una depresión, como lo es una ansiedad, como lo es un desorden, como lo es una herida afectiva, para sacar un bien mucho más grande. Entonces, el bien más grande yo creo que es todo esto, lo que de alguna manera estamos haciendo, y lo hacemos precisamente no porque seamos los que nunca hayamos padecido ninguna de estas cosas, sino porque precisamente en algún punto de nuestras vidas las padecimos, sufrimos fuertemente las consecuencias de todo esto y encontramos una salida, encontramos una respuesta y es como, ven, yo cómo me voy a quedar con todo esto, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar con esto y no lo voy a salir a dar? Ay, qué hermoso, Juanquis. Y es que, de hecho, justamente parte de mi intervención hoy, ustedes tienen que salir por un cafecito y todo, porque aquí nos vamos a demorar, Juan. Aquí nos regamos a hablar. Pero quiero hacerlo también un poco desde mi testimonio. Yo tuve mucho tiempo un trastorno de ansiedad depresivo y ahorita que yo lo miraba con esta película, la ansiedad manejando todo, yo decía, wow, qué fuerte. Tengo muchas críticas, muchas cosas también. Por aquí me están diciendo que si ya tenemos fecha para retiros. Bueno, yo les quiero contar algo y es que Juanca y yo pertenecemos a la misma comunidad. Eh, y resulta que entonces mucha gente también me ha conocido, gracias a Dios, por los retiros, pero, eh, pero resulta que una cosa es una cosa y otra cosa es Son otra. apostolados diferentes, son apostolados distintos. Resulta que yo sigo siendo, gracias a Dios, enamorada de los retiros de lazos, pero cuando hayan retiros, por supuesto, me pueden escribir todo eso, yo mando las fechas, que es un gran regalo para el alma, pero ya, por ejemplo, los talleres que organiza Juan, los talleres que organizo yo, los encuentros también, de alguna manera, en mi caso, psicoespirituales, todo eso, pues no hacen parte de lazos. Yo aclaro esto no porque de pronto yo me quiera desvincular de lazos para nada, sino porque al contrario hay que ser muy responsables y saber que esto no tiene nada que ver con la comunidad, pero que si ustedes quieren dar un regalo para poder asistir desde los retiros de lazos, de verdad, el mejor de los regalos, ¿sí? Claro que sí. Así. Bueno, Mari, no sé si te parece, arrancamos con una oracióncita para que el Espíritu Santo empiece a soplar y bueno, nos prepare muchísimo. Recuerden que pueden mandarle este live a una persona que ustedes sientan que les va a ayudar, que le puede servir. Compártanlo en este momento, escríbanle a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, dígale qué estás haciendo. Yo sé que no estás haciendo nada. Te tengo un live increíble sobre las emociones y sobre esta película que a todos nos ha gustado y que ha sonado muchísimo últimamente. Ve, y también Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo? pregunta, me está gustando mucho este público hablador. Sí, aquí todos hablan, todos preguntan. Uno tiene que estar mirando acá y mirando allá, mirando acá y mirando allá. Es como aquí así. Entonces, igual pueden escribir sus preguntas. Tal vez no las podamos abordar todas, pero en la medida de las posibilidades y trataremos de ir tocando algunas. De una. Porque sí tenemos una listica bastante larga por hablar. Entonces vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque hoy nos tienes aquí reunidos. Gracias, Señor, que por medio de todas estas comunicaciones nos permites reunirnos para poder hablar de ti, para anunciar tu nombre, para anunciar tu evangelio, tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos regales tu Espíritu Santo para que podamos hablar todo lo que cada uno de nosotros necesita escuchar, para que podamos de alguna manera entender que estas películas, si bien son un reflejo, una manifestación o aproximación de la vida espiritual, no es la misma. Que nos des el don del discernimiento para saber qué cosas podemos tomar y aplicar en nuestras vidas, pero también qué cosas quizás no son propias de nuestra fe cristiana. Pedimos la intercesión de la Virgen
María, de todos los ángeles, de nuestros santos de devoción, para que sean ellos acompañándonos, cuidándonos, protegiéndonos e iluminándonos en cada palabra y en cada cosa que vayamos a hablar. Se lo consagramos al Inmaculado Corazón de María, al Castísimo Corazón de San José y al Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Mari, comencemos. Bueno, nosotros teníamos ahí, habíamos hablado con Juanca, a ver, esta película obviamente, Juanca desde la primera vez me dijo, Mari, me vi intensamente, ya sabía que íbamos a hacer un live, entonces me vi la película modo análisis, yo allá tomando nota y todo. Nadie, María en el cine, así con linternita. No, total, total. Pero esto más que todo, Juanca, a mí me gustaría contarte algo de mi vida y yo creo que ahí ya tú te sueltas para empezar. Yo les venía contando, yo pasé muchos años de mi vida en medio de una profunda ansiedad, de una profunda, o sea, de verdad, ansiedad y depresión total, ¿sí? En donde a mí se me perdió completamente la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la certeza de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero ¿cómo sé yo a dónde voy? Con la certeza de lo que soy, ¿sí? Si yo no tengo la certeza de lo que soy, pues difícilmente voy a ver dónde voy. Entonces, cuando a veces se nos pierde la identidad, a mí me pasaba mucho, Intensamente, se llama la película. A mí me pasaba mucho, pues algo que de hecho le pasaba a la niña, y era que yo empecé a entrar en muchas cosas del mundo eh, porque, porque yo quería pertenecer a todos los grupos, yo quería pertenecer al que menos me criticara, yo quería pertenecer de pronto a lo que sea, y a veces pensamos que esto es mucho del adolescente, pero eso no es así. Yo en consulta tengo muchos adultos, mucha gente que en verdad en sus ambientes de trabajo dice es que yo tengo que llegar a decir esto para que no me rechacen o para que yo de verdad me sienta pues aceptado o alguna cosa. Entonces yo empecé a entrar a muchos grupos diferentes en medio de mi adolescencia. ¿Para qué? Precisamente para no sentir ese rechazo. Y cuando menos me di cuenta, tenía un poquito de todos, pero no tenía nada. Entonces, claramente pasa que, por ejemplo, yo hoy cuando es la formulación de la identidad, si yo hoy, y eso también funciona en el cerebro, si a mí hoy una feminista me dice, esta mujer es demasiado radical, fastidiosa, la verdad a mí me alegra. ¿Por qué? Porque no me interesa que me compare a ella. Ahora, si un católico de pronto llega y me dice a mí, yo veo en Mari tintes de feminismo, me timbro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya yo estoy diciendo, no es que me importe la crítica, es que ya está haciendo un comentario frente a la identidad que yo busco tener, a la identidad que yo sé que no se me puede perder. Entonces, cuando a nosotros se nos pierde la identidad, el cerebro se pierde porque ahí es donde yo digo, yo ya tengo claro que yo soy católica, tengo claro que soy hija de Dios, tengo claro que estoy llamada a la santidad, ¿sí? Y cuando tengo claro eso y de pronto otra persona me está haciendo una crítica, mi cerebro inmediatamente no genera un mecanismo de defensa, sino que al contrario, busca reafirmar la identidad y dice, eso no me sirve, voy a desecharlo porque yo ya tengo una identidad en la que necesito reafirmar. Eso se llama sinapsis neuronal. Entonces, básicamente, tenemos dendritas en el cerebro con una información que con una dendrita quiere conectarse con otra dendrita y así hacer redes neuronales que le den la orden de hacer una acción o que le den la orden de llevar determinado tipo de actitud al resto del cuerpo y al sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente ya en el cerebro hay varias dendritas conectadas, que los que se vieron la película vienen a ser los cables gigantes que se ven, ¿cierto? El cerebro es muy perezoso y el cerebro va a decir, me están dando una información nueva. La verdad que necesito sacar la parte, ¿sí? Y eso puede funcionar en terapia para bien, ¿sí? Pero también puede funcionar para mal. Entonces, claro, por ejemplo, si en este momento yo ya tengo una identidad formada
y yo ya tengo un centro de sinapsis formada y cadenas neuronales formadas, en el momento en el que a mí me llegue otro pensamiento, otro estímulo diciendo, Mari, no es esto, mi cerebro inmediatamente va a decir, no quiero volver a formar otra vez, pues una cadena neuronal. Eso me genera mucho trabajo. Entonces, básicamente, me centro en lo que hay. A mí, ¿qué me pasó durante la adolescencia? Queriendo entrar en un sitio y en el otro, químicamente se sueltan tantas emociones que los neurotransmisores dejan de funcionar, ¿sí? Es decir, generó dopamina en un lado, generó dopamina en el otro, o sea, empiezo a sentir esa sensación de bienestar en un lado, en el otro, pero a la vez como no me siento de ninguna parte, también se genera mucho cortisol y químicamente el cuerpo empieza a dejar también de funcionar. ¿Sí? Por lo tanto, ahí se empiezan a producir todos esos picos de sueño tan grandes que las personas hablan cuando están en medio de una depresión. Se empiezan a producir todos esos picos tan altos también que uno dice, hoy tengo energía de todo, pero mañana de nada. Y empecé con un proceso de ansiedad bipolar, ¿sí? Es decir, me perdí completamente. ¿Cuándo se empezó a sanar eso? Obviamente en compañía de algunos suplementos también que eran necesarios, desde la alimentación, yo fui a muchos psicólogos, muchos psiquiatras y yo me enamoré precisamente de la psicoterapia Santa Hildegarda porque a través de un proceso alimenticio donde se le daba a mi cerebro todo lo que no estaba produciendo, empecé a mejorar químicamente. Y después de ahí ya, cuando el cuerpo está bien, ya me centraba en mejorar espiritualmente y finalmente psicológicamente. Pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que empezar a reafirmar mi identidad. Y reafirmar mi identidad es tan difícil, porque yo me intenté también quitar la vida, ¿sí? Y es tan difícil reafirmar la identidad que a veces nosotros, claro, se le está cortando los cables al cerebro y te está exigiendo que no lo hagas, porque necesitas hacer procesos nuevos y eso es un estrés positivo, pero nosotros lo confundimos todo con que el demonio me está atacando, él no quiere que yo sea una nueva persona, él no quiere, mejor dicho, todo se nos vuelve espiritual y eso no es así, ¿sí? Entonces, en esa nuevamente reafirmación de la identidad, fue un proceso terapéutico muy grande hasta finalmente que hoy, de hecho estoy por sacar un reel porque hay gente que yo creo que tú ahorita también hablarás de eso porque ayer estabas hablando, de gente que de pronto puedes estabilizarlo a uno diciendo tú eres demasiado radical o tú eres demasiado esto. Y yo decía, no, no, porque ya mi identidad está en lo que Cristo me dice, en lo que Cristo me pide, y cualquier persona que intente venir a atacar eso, hay tanto contenido en las redes sociales, tanto, 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 tanto para todos, tanto el que quiere relativizar, hay desde el católico que todavía está metido en discotecas hasta el escrupuloso que es pecado, mejor dicho, cualquier cosa, hay de todo. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que realmente le estamos metiendo a nuestro corazón? ¿Sí? ¿Tú qué piensas? Mari, no, es que yo ahorita, mientras tú hablabas, mi cerebro, yo creo que estaba haciendo cablecitos. Yo me pensaba algo y yo decía, creo que de alguna manera la crisis más grande que está viviendo el mundo, la crisis más grande que viven los jóvenes y que vivimos nosotros inclusive, aun cuando estamos en estos espacios de cristianismo, de todo esto, es precisamente una crisis identitaria. O sea, el hombre no sabe quién es. Tú y yo no sabemos quiénes somos, o en su momento no lo sabíamos, o no lo teníamos cimentado de la mejor manera. Y precisamente por ese desconocimiento es que andamos desesperadamente buscando una manera de saber y de encontrar la respuesta de quién soy yo. O sea, Juan Pablo II en la teología del cuerpo lo que busca es responder eso. ¿Por qué? Porque no solamente Juan Pablo II, más que en la teología del cuerpo, la teología cristiana nos enseña algo. Jesucristo nos enseña algo. Si el hombre no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y si no sabe para dónde va, pues no puede ser feliz. Si yo no sé quién soy, yo no sé cómo actuar. Y yo voy a empezar a conformarme con una cantidad de cosas. Voy a empezar de alguna manera a aceptar en mi vida una cantidad de cosas pues que no son propias de lo que yo soy como persona. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros miramos el mundo, los jóvenes, las situaciones particulares de muchísimas personas, nos damos cuenta que todo parte desde allí. Todo parte de una crisis muy, muy fuerte en la identidad. Todo parte de un desconocimiento total de quién soy yo y a su vez una búsqueda profunda de la identidad. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros en su momento no buscamos
afirmar nuestra identidad en quién sabe dónde afirmar nuestra identidad. ¿Y cuál fue el problema? Que empezamos de alguna manera a poner nuestra identidad. Yo de alguna manera lo que he meditado a lo largo de los años, lo que me he dado cuenta y lo que generalmente siempre le digo a la gente es, nosotros hemos construido nuestra identidad basado en el hacer. Y el hacer es consecuencia del ser. Yo no soy lo que hago, pero yo sí hago lo que soy. Entonces, esto es fundamental y esto es casi que un principio antropológico de la persona, casi que ontológico, es decir, está en nosotros. Mi hacer, mi ser, más bien, no se define por lo que yo hago, pero yo corro el riesgo de que si yo no sé quién soy, trate de alguna manera de adecuar mi hacer en lo que soy. Entonces, ejemplo, porque esto es un juego de palabras que puede enredarse. Una persona que no sepa quién es puede buscar afirmar su identidad o puede buscar de alguna manera encontrar la respuesta a esta gran pregunta en la ideología de género, en la ideología feminista, en el movimiento pro aborto, en las drogas, en la pornografía, en una cantidad de cosas. Y entonces ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando a mí, que he puesto mi identidad, supongamos en cualquiera de estas cosas, llega alguien y me dice, ven, men, lo que pasa es que eso que tú estás haciendo no está bien, yo ya no lo siento, y tú ahorita lo decías, como de alguna manera yo ya no lo siento como tipo, me está corrigiendo porque me ama, sino que yo lo siento como un ataque directo a mi persona. ¿Por qué? Porque yo he reducido mi identidad a eso, y cuando vienen y me dicen, lo que pasa es que ser feminista no es propiamente algo cristiano, no es propiamente bueno, venga, revisemos bien todo lo que propone este movimiento, pues tú no lo vas a recibir como una crítica al movimiento feminista, sino que tú lo recibes como una crítica a tu persona, porque tú te has reducido al movimiento feminista. O cuando yo me he reducido, por ejemplo, al consumo de pornografía, y viene alguien y me habla de la moral sexual de la iglesia, viene alguien y se para y me dice, lo que pasa es que la iglesia dice esto, lo que pasa es que la psicología dice esto otro, pues yo ya no recibo esto de alguna manera como tipo, ay, me estás advirtiendo los peligros del consumo de pornografía, sino que yo lo siento como qué, como un ataque directo a mi persona. Yo recuerdo que cuando yo estuve en el retiro espiritual por primera vez, a mí hubo dos temas que me chocaron así, que yo dije, esta gente está muy loca, ¿qué les pasa? Y fue el tema primero de la nueva era y todo ese tema de la castidad. El tema de la nueva era porque yo tenía nueva era hasta los tuétanos, y el tema de la castidad porque yo también venía de un desorden impresionante, y más allá de eso, porque de alguna manera la educación que yo había recibido, digamos, en el colegio, en ese ámbito de educación sexual integral, pues había sido una educación, digamos, muy tirando hacia el hedonismo, es decir, ustedes están adolescentes, ustedes son jóvenes, incluso desde edad muy temprana nos hablaban de temas pues que no venían al caso. Entonces, claro, yo de alguna manera había empezado a construir mi identidad en la nueva era, porque la nueva era me da de alguna forma poder, de alguna manera en toda esta premisa o esta falsa idea de la sexualidad libre y la revolución sexual, y voy a un retiro y lo primero que hacen es pararse a decirme, venga, lo que pasa es que la iglesia tiene una moral sexual, y además de eso la nueva era no es propiamente buena, por esto, por esto y por esto. Cuando yo recibí esa predicación por primera vez, yo no lo sentí como un, qué hermosos estos misioneros, como quieren salvar mi alma y quieren que yo vaya al cielo. No, yo lo recibí como que me estaban diciendo, usted está mal. ¿Por qué? Porque yo había reducido mi identidad a eso, y ese es el problema que nosotros tenemos. Y en la película, de alguna manera, en la escena, de alguna forma, cuando nosotros vemos que Riley, precisamente la niña, lo que está buscando es, digámoslo así, ser la mejor en el hockey, lo hace porque de alguna forma cree que ella va a ser buena en la medida en la que sea buena ahí. Y de hecho, los cablecitos de los que tú mencionabas ahorita, en la película se formaban y decían como tipo, si yo hago esto, ellas me van a aceptar. Si yo hago esto, voy a ser la mejor. Y ansiedad, todo lo que construye en la película lo construyes a partir de esto. Yo hago y lo que hago soy. Entonces, si yo hago esto, le voy a caer bien a mis amigas. Y si yo hago esto, voy a ser la mejor en esto. Y si yo hago esto, voy a triunfar acá. Y entonces se ve como la emoción de alegría llega y le dice como, no, tranqui, venga, no. Eso son, pues son tantas cosas que tú estás pensando que te me calman. O sea, esto no, tal vez no sea real. Y Ancial le responde como, no, pero es que no sabemos. Esto le puede o garantizar un futuro excelente, o la puede hundir completamente, y muestran incluso el cadáver de ahí, la niña en esqueleto y todo. Entonces yo decía, qué complejo es esto. Y yo cuando vi esta escena, para mí era como, o yo construyo mi identidad y la afirmo en lo que soy verdaderamente, que es la identidad más intrínseca e inamovible que todos tenemos. Va a sonar cliché, es ser hijo de Dios, todos lo sabemos, pero no vivimos de alguna forma así porque no lo hemos experimentado. O yo construyo mi identidad en una ser incansable, en cosas externas, y me estrello fuertemente. No sé, Ah, podemos empezar por es, ahí. o sea, sí, es increíble. Mira, yo ahorita que estabas hablando, yo analizaba y me acordaba mucho que cuáles son las dos emociones o sea, realmente relevantes en las películas son ansiedad y alegría, son las líderes, ¿sí? O sea, ansiedad está ahí, venga a ver, aquí yo saco mis notas.
pero mi memoria está tremenda. Vea, ansiedad estaba ahí que con el temor, con la vergüenza, ¿sí? Es decir, ella estaba liderando todos los que se quedaron con ella en el centro de control, que es temor, vergüenza, envidia, aburrimiento y alegría. ¿Cuáles estaba liderando? Alegría estaba liderando tristeza, furia, ¿cierto? Entonces, ¿qué otro estaba liderando alegría? El temor y el desagrado. Y el desagrado, ¿sí? Entonces, fíjate que al final, que, o sea, ¿qué es lo que busca el cerebro realmente? No decidir. El cerebro no busca que tú tengas, porque la decisión implica llevar a todo un proceso espiritual, implica un proceso de negación, implica un proceso donde haces completamente choque y cortocircuito. ¿El cerebro qué busca? El cerebro busca sentir, ¿sí? Busca sentir. Entonces, todo lo que nosotros en un principio, antes de conocer a Dios, decidimos, por decirlo así, decidimos, es por lo que nos hace sentir bonito. Entonces, si yo tengo una inclinación a X cosa y resulta que un grupo minorista me lo reafirma, pues yo ya sé, mi cerebro va a decir, no tienes que decidir. Aquí puedes sentir bien, ¿sí? Pero como en el fondo del corazón, o sea, en el fondo del alma, el alma reclama algo más, porque nosotros estamos hechos para volver a Dios. Somos, o sea, somos hechos a su imagen y semejanza. El alma siempre reclama. En ese reclamo interior va a ser un choque con ese sentimiento que no corresponde a lo que el alma es llamada. Por lo tanto, entonces ahí se empieza a generar esa crisis interna que uno dice, bueno, pero si yo quería pertenecer acá porque mi inclinación me reafirma que aquí estoy bien, ¿cierto? Llámese lo que sea, no necesariamente tiene que ser feminismo, no necesariamente tiene que ser un grupo de drogas, simplemente puede ser un grupo, por ejemplo, político que me llevan contra mis valores, cosas que estamos viendo hoy en día. Simplemente puede ser una opinión pública en Instagram que de pronto yo digo voy a recibir muchas cosas positivas en la medida en la que realmente yo me sienta aceptado. Y entonces en ese sentir, claro, el cerebro no busca decidir, el cerebro busca sentir, porque la decisión viene de una potencia superior, ¿sí? ¿Cuáles son las potencias superiores? Aquellas que no se quedan aquí en la tierra. Las potencias superiores son memoria, entendimiento y voluntad, ¿cierto? Entonces la decisión se toma a partir de la voluntad, pero la voluntad es algo que no está en el cerebro. La voluntad es algo que no está en alguna parte del cuerpo, por eso se llama potencia superior, porque es aquello que no pertenece a la materia del cuerpo, a la materia del ser humano, sino que está llamado a reaccionar como Dios lo pide, como Dios lo exige, ¿sí? Entonces, ahí justamente, por eso se generan tantos choques. Entonces yo pensaba, yo decía, claro, ansiedad, o sea, la gente empieza realmente a dejarse manejar por la ansiedad. ¿Por qué? Simplemente porque queremos tener todo bajo control, ¿sí? Cuando nosotros no le damos el control a Dios, queremos manejarlo todo. Y es algo que todavía no está presente. ¿Por qué? Porque la ansiedad hace que nos preocupemos y cuando nosotros nos preocupamos, no nos ocupamos en lo que debemos ocuparnos, ¿cierto? Entonces empieza uno a generar una serie también de comportamientos de angustia interna. ¿Por qué? Porque uno dice, Dios mío, pero es que yo no estoy haciendo lo que debería hacer en este momento, entonces estoy procrastinando y entonces yo no soy capaz de verdad de negarme a mí mismo con esto y entonces ¿por qué no puedo tener una relación estable? Y entonces ¿por qué esto? Y no hacemos nada en el presente porque todo el tiempo nos estamos preocupando, o sea, nos estamos ocupando en algo que todavía no ha llegado. Y tú no te puedes ocupar en algo que no ha llegado porque no existe. Y entonces, cuando estás en ese comportamiento, dejas de ocuparte en el tiempo presente, que sí podemos manejar, pero como no lo hicimos, después llega el remordimiento, ¿sí? Y entonces después decimos, ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo presente? ¿Dónde es que se me perdió? ¿En qué momento? ¿Por qué Dios permitió esto? Claro, porque yo en tiempo presente realmente pues no lo estoy invitando. Simplemente me estoy dejando guiar por cosas que solamente Dios tiene el control. Es el único que tiene el control del futuro y es el único que tiene el control del pasado, ¿sí? Nosotros no podemos ir a ninguno de los dos tiempos. Entonces en la película yo pensaba y yo decía, es muy lindo analizarlo desde la perspectiva cristiana, pero yo ya pensando en este live, yo decía,
claro, en un principio yo súper emocionada, yo decía qué chévere porque los niños aprenden a gestionar sus emociones, una cosa, pero también hay que tener mucho cuidado, porque entonces un niño va a justificar todo porque me siento mal, porque me siento triste, porque una persona, claro, yo ya hago esto porque es que cuando siento ansiedad lo tengo que dejar fluir, ¿sí? No, claro, yo ya hago esto porque es que cuando me siento tristeza, pues entonces lo tengo que dejar fluir. Sí, no. Pero, o sea, ahí es donde yo decía, ¿cómo se le explica a un niño que también frente a las emociones existe la voluntad? Que yo no me puedo casar con alguien porque me siento, o sea, porque mejor dicho, ¡oh! O sea, te vi y ya eres El tú, ¿sí? marcha, sí. Así, o sea, fue madre, bastó con que me dijeras buenos días, no sé, o sea, yo no me puedo dejar, ¿cómo le explico, niño, a una persona que si yo estoy en una relación tóxica, llámese amistad, llámese trabajo, ya sea lo que sea, yo no puedo permanecer ahí simplemente porque siento bonito cuando me dice algo? ¿Cómo le explico a alguien que la tristeza también hace parte de las heridas que no se han sanado y que muchas veces, y que por supuesto que hay que dejarla florecer en el corazón para poder sanar, pero que también hay un momento donde la voluntad viene a ingresar para donde Dios te está diciendo, te quiero feliz, quiero que tus heridas también huelan a las llagas de esperanza que yo tengo sobre mis manos porque ahí está la resurrección, ¿sí? Necesito que me decidas a mí, que me mires por encima de ese rencor constante, de ese dolor, de esa herida de abandono, de esa herida de rechazo, donde te estás identificando y por eso estás justificando tu tristeza constante. ¿Cómo yo le explico a alguien eso? ¿Sí? Es una cosa que me vuelvo a las potencias del alma, en donde nos vamos netamente a cómo juegan las emociones. Impresionante, Mari, porque de hecho sobre esto de las potencias, para los que de pronto no conozcan un poco, el ser humano tiene potencias superiores y potencias inferiores. Las potencias superiores son en memoria, entendimiento y voluntad, y las inferiores son las pasiones, emociones y sentimientos. ¿Qué pasó? El pecado original, rápidamente. ¿Qué hizo el pecado original en nuestra vida y qué ha hecho el pecado? Invertir las potencias. Por eso el ser humano se ha vuelto un ser pasional y emocional y que a veces le cuesta muchísimo guiar esta pasión y esta emoción por la voluntad. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros de alguna forma no entendemos que las emociones condicionan nuestro actuar, pero no lo determinan. Al final, tú y yo siempre tenemos la capacidad de decidir y de asumir esas emociones. Yo antes de empezar todo esto, cuando estaba en la Eucaristía, meditando sobre esto también, yo, bueno, Señor, ¿qué más vamos a decir? El Señor me ponía algo súper hermoso. Yo decía, qué increíble esto, porque yo, no, yo sé que esto tuvo que haber venido de Dios, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Yo decía, las emociones, la película refleja algo muy bueno sobre las emociones, digamos, a nivel de tristeza sobre todo, que no se invalidan, es decir, yo no invalido mis emociones, yo no las rechazo, yo asumo las emociones y asumir las emociones no es para decir estoy triste, entonces me voy a quedar triste y me deprimo, no, asumir las emociones es porque yo asumo mi emoción para integrarla en el plan de Dios y yo integro las emociones que estoy sintiendo por una circunstancia particular en el plan divino cuando de alguna manera yo soy capaz de entender y de ver qué quiere decirme Dios por medio de esa emoción. ¿Qué quiere decirme Dios por medio de esa tristeza, por medio de esa alegría, por medio de esa rabia, por medio de ese desagrado, por medio de esa ansiedad? ¿Por qué? Porque en el fondo todas estas emociones reflejan de alguna forma que estamos buscando abastecer algo. Cuando yo estoy muy triste es porque generalmente me ha pasado algo que me ha hecho estar triste y es porque hay algún sentimiento pues que genera esta tristeza y la genera porque siento que de alguna manera lo que quería que no pasara pues me está pasando. Ejemplo, se me murió un familiar. Yo no quería que se me muriera mi mamá, no quería que se me muriera mi abuelo, mi perro, bueno, no sé, X. Se me murió, pues me pongo muy triste y tengo dos maneras de afrontar eso. O la asumo a nivel, digamos, humano, mundano, humano herido por el pecado mundano y me deprimo y me tiro, mejor dicho, a la cama a llorar y me quedo ahí, ¿por qué se murió y por qué se fue? ¿O por qué me dejó? ¿Por qué me pasó esto? O la asumo y la integro en el plan de Dios y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué quieres hablarme? ¿Por qué me sucedió esto? El por qué. Yo siempre he tenido una frase que me ha gustado muchísimo y es, Dios no le tiene miedo a tus preguntas. O sea, Dios quiere responderte el por qué se murió tu familiar, el por qué te está pasando eso, el por qué tienes esta crisis, el por qué no has salido de eso, el por qué no encuentras una pareja. Dios quiere respondértela. Lo que sucede es que nosotros tratamos de preguntarle a Dios con soberbia y a Dios se le pregunta es con humildad. Yo le pregunto a Dios no desde, ¿por qué me está pasando todo esto? Y si yo soy bueno y si yo hago esto, ¿por qué tú permites que me pasen estas cosas? Sino que a Dios se le pregunta es con la humildad de decirle, me está doliendo, no entiendo por qué, pero explícame, quiero saberlo. Y es donde el Señor llega y dice,
yo quiero, tengo con qué y te voy a dar la respuesta para lo que estás buscando. Entonces la película, si bien de alguna manera nos ayuda y nos enseña toda esta parte de no invalidar nuestras emociones y que la alegría es muy buena, pero así como la alegría es muy buena, la tristeza también es muy, muy buena porque nos enseña cuando se integran en el plan de Dios, pues también tenemos que entender que de alguna manera, pues la vida espiritual, la vida en Dios, la vida cristiana, pues no se reduce únicamente a un mero sentimentalismo, a una mera emoción de decir estoy triste, no, pues no quiero orar. Estoy muy feliz, vámonos para el retiro, vámonos a rezar el rosario, vámonos para el Santísimo. Tengo mucha rabia con esta persona, no, pues no voy a volver al grupo porque es que mira esta persona cómo me ha tratado. Que es que me pusieron a hacer algo y no, pero es que a mí no. Entonces uno dice, la vida cristiana trasciende mucho más allá de las emociones, que fue de alguna manera como quisimos llamar este live. Y algo que meditaba yo muchísimo, y te dejo un poco para que tú empieces a hablar sobre esto, Mari, es esta idea que se ha empezado a transmitir a raíz de la película de alguna manera. Yo he visto, la moto, yo he visto muchas imágenes, claramente con muy buena intención, y no estamos satanizando aquí estas imágenes. Ojo, porque después Mari dice, por allá Juanca y Mari dijeron que estas No, imágenes eran satánicas. hay muchas cuentas relativas que las sigan a ellas. Sí. Entonces yo digo, hay imágenes, por ejemplo, hubo una muy famosa que compartieron muchísimas personas y era de todas las emociones en el centro de control, pero había una persona en la mitad y era Jesucristo. Entonces esta imagen es muy hermosa porque de alguna manera transmitía la idea de, men, deja que Jesús controle todo, pero a la vez yo decía, me parece un poco compleja, ¿por qué? Porque nosotros la entendemos como, digamos, como se debe entender, ¿no? Pero quizás hay muchas personas que puedan llegar a reducir a Jesucristo, y de hecho yo lo he escuchado, he visto inclusive a personas no católicas hablando sobre esto, reducir a Jesucristo a una emoción. Como si Jesús fuese un tipo de emoción más y que de alguna manera los cristianos estamos bien en la vida cristiana porque Jesús es una emoción pues que nos proporciona algún tipo de gratificación. Y yo creo que Jesucristo no es una emoción y que de alguna manera el que Jesús tome el control de tu vida pues no es precisamente el hecho de que se pare en un control, en un centro de control a mover botoncitos. Te Ay, dejo para que hables un poco sobre Juanca, esto, me Mari. voy a basar de hecho en algo. Por aquí Andrés Joyero hace un comentario muy lindo que es, me pasó cuando yo era activista LGBT, porque la sociedad me había hecho a un lado y en esas organizaciones me reafirmaban y me aceptaban. Esto es muy fuerte. O sea, yo quiero tomar el comentario de Andrés, sí, desde la ideología de género, pero también desde todo, ¿sí? O sea, desde los grupos minoristas, desde el feminismo, o sea, desde, no sé, la gente que habla, no sé, que quiere reafirmarse en la marihuana solamente medicinal, pero la fuman con fines recreativos justificándose, es decir, en muchas cosas que no solamente se reducen a los grupos LGTB. Y es que hay algo muy, muy grande, y es que cuando nosotros lo que hablamos ahorita, ¿no? Yo me siento reafirmado, pero mi alma reclama algo más. Y pasa que a veces cuando nosotros tenemos una inclinación, o sea, yo digo, está bien, hay una inclinación al sexo opuesto, pero la inclinación es igual o sea, puede ser igual de dolorosa para el corazón de Jesús, no solo eso, sino la inclinación de la persona que en silencio ve pornografía, la inclinación de la persona que de pronto en silencio tiene una tendencia de pronto a decir mentiras constantemente y necesita, porque simplemente le da miedo decir la verdad. He tenido pacientes así. ¿Sí? Está la inclinación de la persona que le tiene miedo al compromiso, está la inclinación de la persona, tantas inclinaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que claro, llega un grupo de activistas a decirnos, ahí está, necesito que te reafirmes con esto y que luches con esto. Pero ¿dónde quedan esas inclinaciones que están en silencio? ¿Cierto? ¿Dónde quedan esas inclinaciones en donde nadie las conoce y que empiezan a reafirmarse en una búsqueda de amor desenfrenado, de pronto en cosas que me están generando más vacíos, en cosas que realmente están lastimando más mi corazón? Entonces, cuando hablamos de que Jesús no es sentimentalista, pasa que a veces decimos, yo quiero, o sea, no siento a Dios porque yo no creo que un Dios no me acepte como soy, ¿sí? Pero la cosa es que Jesús nos, ¿qué soy? O sea, vuelvo a eso, ¿qué soy? Porque entonces si yo pienso que yo soy mal geniado, que yo soy desordenado, que yo soy una persona llena de lujuria, que yo soy una persona con una sexualidad desordenada, que yo soy eso, entonces obviamente me voy a poner bravo porque es que Dios me tiene que aceptar como soy. Pero es que cuando nos vamos
nuevamente a la antropología cristiana, cuando nos vamos a la teología del cuerpo, cuando nos vamos realmente a la esencia de lo que somos, yo no soy eso, ¿sí? Eso fue lo que eso fue lo que yo quise ser, eso fue lo que a mí me empezó a definir, pero yo no soy eso. Yo soy un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. Entonces, Dios te quiere como eres, pero en su plan original, no en el momento en el que nos fuimos desviando y que después nos ponemos enojados con Dios porque es que yo no siento a Dios porque Él no me acepta como soy. Claro que te acepta como eres, pero no con todas las etiquetas que te has puesto. Claro que te acepta como eres, pero no con aquello que te aleja de Él. ¿Cómo vamos a querer a un Dios que nos acepta y que nos ama como somos cuando estamos cargando precisamente lo que nos aleja de Él? ¿Sí? Lo que nos aleja de su identidad, lo que nos aleja de su propósito. Entonces, claro, yo podría decir, es que a mi Dios me acepta con mi inclinación a la pereza, pero la pereza es lo que te está impidiendo tener una vida de oración activa. ¿Cómo vamos a exigirle a Dios eso? Vas a generar un conflicto dentro de ti. Y eso no tiene que ver con sentir odioso, no, sino que estamos tratando de acomodar también a Dios en lo que nosotros queremos. Es que yo exijo que Dios me acepte con, de pronto, con mi vida sexual desordenada, ¿sí? Es que el pecado no es solamente para una persona que está viviendo una vida sexual desordenada con el mismo sexo, sino para el que vive en unión libre, para el que le es infiel a su esposa, para el que está fuera del plan de Dios. Y no lo podemos limitar, pero claro, cuando nos reafirmamos en eso, obviamente lo que tú decías ahorita, yo ya no lo voy a sentir a modo de lo que Dios dice, sino de soy yo, porque me he reducido solamente a eso. Entonces, por supuesto que ahí el primer conflicto y desde el primer momento en donde nosotros tenemos que empezar a sanar es en decir, sí, es verdad que Dios me acepta como soy, pero ¿quién soy yo? Dice por aquí, yo vivo con VIH y hace muchos años fui expulsado de un grupo católico, luego de buscar un guía espiritual estuve años por fuera de la iglesia, refugiándome con las cosas como la pornografía. Claro, eso también pasa porque desafortunadamente también tenemos, a ver, tenemos, o sea, mucha humanidad en la iglesia, ¿sí? Mucha humanidad en la iglesia. Y yo le quiero pedir perdón también a todas esas personas que con un escrúpulo han hecho pensar que entonces el pecado no es, o sea, que el pecador no merece la sangre de Cristo. Es que Cristo se entregó por el Claro, pecador. Mari, y sobre esto hay dos extremos, ¿no? Y yo creo que los dos extremos son muy peligrosos y hacen mucho daño. O sea, más allá de decir, es que esto no es doctrinal o esto es muy doctrinal, es decir, ambos le hacen muchísimo daño, no solamente a la persona humana, sino al corazón de Cristo que se hiere profundamente al ver su iglesia dividida y ver que precisamente nosotros no estamos acogiendo con amor y con misericordia y no estamos acompañando de una manera integral a todas estas personas con las luchas que tengan, independientemente de cuál sea. El primer extremo es, de alguna manera, la postura laxa, ¿no? Como, tranquilo, Dios nos acepta a todos, Dios nos Eso ama a la todos, tú tranquilo. mucho porque la persona nunca va, o sea, en esa falsa caridad, la persona nunca va a descubrir la identidad para lo que es. Y Claro, la y se va a refugiar en cosas que lo hieren, en cosas ¿sí? que lo hieren. Yo recuerdo que muchísimo, digamos, una vez atendí a una persona, por aquí por Instagram me escribió un chico y me decía que lo que sucedía es que quería, digamos, tenía una lucha muy fuerte con todo este tema, una compulsión sexual muy fuerte, digamos, con todo ese tema de la pornografía y la masturbación. Pues claramente era de otra ciudad, no estaba aquí, yo pues no tengo, digámoslo así, pues yo no soy psicólogo, yo estoy estudiando teología, yo estudio teología del cuerpo, tengo, digamos, en cuanto a este tema, algún tipo de formación que me pueda ayudar a orientar personas, pero a orientarlas a ya para acompañamiento espiritual y para atención profesional, pues yo siempre les digo, me busca un psicólogo. Hay unos que atienden mucho, Mari, les puede ayudar. Pero yo le dije a ese chico, busca un sacerdote que te pueda dirigir espiritualmente y te pueda ayudar. Y él me decía, Juanca, lo que pasa es que el sacerdote al que yo recurrí buscando ayuda me dijo, y claramente esto no es, digamos, esto no es para juzgar a los sacerdotes, todo lo contrario, recemos mucho por ellos, aquí hay muchos que se unen a estos lives, rezamos inmensamente por ustedes, padres, de verdad que nos parece hermoso que ustedes puedan estar aquí también escuchando algo de esto, a pesar de ser sacerdotes, creer que de alguna manera pueden recibir algo de Dios de parte de nosotros dos.
Y este chico me decía, muy triste, y me decía, lo que pasa es que yo recurrí a una persona, recurrí a un sacerdote para pedirle ayuda, y este sacerdote lo que me dijo fue, pues cuando veas pornografía, trata de no ver la pornografía violenta, o sea, hazlo, mejor dicho, ve pornografía y mastúrbate con la pornografía que no es como tan violenta, trata de ver como lo más suave. Y yo decía, entonces este chico me decía, yo no quiero ver eso, porque es que yo me di cuenta que más allá de que sea normal, no sea normal, de que esté en mi etapa y que sea un crecimiento, no, pues yo no me siento libre, yo quiero ser libre de esto. Yo me di cuenta que yo ya no tengo voluntad para afrontar esto. Yo decía, qué peligroso es que nosotros caigamos en este extremo de decir, papito, tranquilo, usted está en la adolescencia, Dios lo ama así, Dios nos quiere muy felices, entonces haga lo que quiera. Pero también hay otro extremo muy peligroso, y es este extremo rigorista, de alguna manera, de decirte, tú no puedes entrar aquí por esto, mira todo lo que haces, esto no es de acuerdo al plan de Dios, esto, y de alguna forma es como ya, de una forma muy rigorista, sin caridad, sin amor, sin misericordia y sin acompañamiento, de una manera integral a las personas que de alguna forma han luchado con todas este tipo de cosas, de temas, de compulsiones, pues que son muy necesarias. Yo he notado que gracias a Dios últimamente la iglesia ha despertado mucho en este tema. De hecho, les quiero recomendar un libro, pues de que tengo mi librería aquí atrás, que para todas las personitas que de alguna manera pues busquen algún tipo de orientación. Yo les recomiendo muchísimo este libro. De hecho, yo había hablado mucho con María hace muchísimo sobre esto. Yo, María, ayúdame a conseguir este libro. Se llama Ser Restaurado, del Dr. Bob Schutz. Yo se lo he dejado en las historias, igual ahorita se les vuelvo a subir. Les puede ayudar muchísimo, les puede dar herramientas. Claramente el propósito de live pues no hablar otro día, si quieren hablamos de todo este tema de las compulsiones sexuales, pero estamos hablando de esto de la identidad, y me parecía muy, muy propicio esto, ¿no? Sobre todo cuando yo relaciono mi identidad con la fe, entender que mi identidad con la fe no me la da ni el extremo laxo que me permite todas mis conductas, aun si son muy desordenadas, pero tampoco me la va a dar el extremo rigorista, que lo único que hace es de alguna forma tratar de hacerme ver que yo no soy digno. Y esto es algo que uno escucha muchísimo, yo no soy digno de Dios, yo no soy digno de esto, es que yo no soy digno de predicar, es que yo no soy digno. Y yo digo, men, si fuera por dignidad, ninguno, o sea, que no somos dignos, claramente. Sin embargo, ¿qué es para nosotros la teología cristiana? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es la historia de la salvación? Pues que Jesucristo me hizo digno sin ser digno, y que yo no necesito hacer nada para merecer el amor de Dios, porque yo ya lo merezco, y ahí está mi identidad más profunda. O sea, mi identidad se basa en que yo, aún sin merecerlo, Dios ha querido hacerme completamente merecedor de su amor. Y aun cuando yo le he fallado, aun cuando yo todavía lucho con lo que luche, aun cuando yo de alguna forma soy terco, aun cuando yo de alguna manera digo, quiero hacer las cosas así, Dios me dice, es así, pero yo quiero hacerlas así, pues Dios me dice, independientemente de eso, para mí ya eres merecedor completamente de mi amor. Independientemente de eso, yo te amo de una forma total, de una forma digna, e independientemente de eso, yo moriría 1000 veces en la cruz otra vez por ti. Total, ¿por qué? Porque básicamente, o sea, ¿y por qué se entrega a Cristo? Por lo que somos. ¿Y qué somos? Su imagen y semejanza, ¿cierto? Y su imagen y semejanza es libre de pecado. Su imagen y semejanza es libre de emocionalidades simplemente pasajeras. ¿Y por qué se entrega? ¿Para dónde vamos? Para el cielo, ¿sí? O sea, porque nos espera para la vida eterna. Entonces, cuando yo aprendo realmente a comprender, o sea, yo siento que la identidad tiene que estar basada siempre en un punto radical, Juanca, porque hoy en día tenemos que saber qué es misericordia, qué es laxitud, ¿sí? ¿Qué es escrúpulo que lastima tanto el corazón, en donde se juzga tanto, pero que es también radicalidad? ¿Mm? La radicalidad es Cristo. Ahí está. De hecho, para los que quieran, Mari y yo tenemos un tema, precisamente el primer live que hicimos los dos fue hablando sobre este tema, hicimos el Santo Rosario y después hablamos sobre la radicalidad. Para los que quieran, ahorita se los subí en las historias para que los puedan ir a ver. Ese tema es increíble y hablábamos justamente de eso. Ay, qué increíble, ¿no? Los caminos de Dios, cómo nos sigue como conectando, porque al final, a ver, el escrúpulo viene de la herida, ¿sí? De ese sentimiento de la herida que no me deja, o sea, que realmente no me deja decidir libremente. El escrúpulo viene de, ay, pero es que si yo hago esto, entonces voy a hacer pecado. Y entonces, claro, esta persona lo hizo pecado. Y entonces, si yo de pronto me equivoco, pecado. Y entonces, claro, viene de la herida, de ese temor en donde se me deformó Dios. No me da paz, ¿sí? La radicalidad viene desde la libertad, porque tengo tan claro quién soy, para dónde voy, que ya no lo hago porque me voy a condenar, sino lo hago porque es que mi identidad está puesta en lo que yo soy llamado a ser, que es santo, ¿sí? Entonces, la radicalidad ya no está pensando en
si yo hago esto, entonces pecado. No, la radicalidad está actuando desde, ok, me guardo no porque va a ser pecado, sino porque es que mi identidad está puesta en Cristo, y es decir, que mi cuerpo, mi alma es un tesoro que está hecho para algo más, que ese placer Dios me lo guarda para la eternidad y para un orden indicado. Si yo tengo claro la radicalidad, yo ya entiendo que es que meterme en cualquier discoteca pecado, no, sino que es que donde estoy metiendo mi alma, porque de forma radical yo también entiendo que mi entendimiento se puede estar nublando, que hay amistades en las que tengo que renunciar. Pero esto es un proceso progresivo, esto es un proceso que tiene, o sea, que tiene todas las maneras, digamos que muchos ojos, muchos lentes, por decirlo así, desde donde se puede ver. Pero que yo para poder reafirmar mi identidad, no puedo estar relativizando todo. No puedo estar justificando. Yo, Mari, me equivoco un montón, ¿sí? Y cuando me equivoco y cuando peco, yo digo, Señor, la embarré. Necesito ir al sacramento de la confesión. Tampoco me doy látigo, porque eso ya es otro extremo de decir, claro, ya no puedo entonces merecer el amor de Cristo, ¿sí? Porque entonces ya ese escrúpulo me mata el corazón y yo digo, o sea, ¿qué pasa? Que la culpa viene de aquello que me identifica con mi pecado. El arrepentimiento viene de aquello a lo que siento que me equivoqué, pero estoy llamado a hacer algo más, entonces me levanto y sigo continuando con mi vida porque Dios me pide algo más. Pero la culpa es la identidad del pecado que no me deja salir de ahí, que me domina a través de la depresión, a través de la ansiedad, a través del remordimiento propio, y no me deja ver hacia dónde voy. El arrepentimiento es otra cosa muy diferente, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre para que nosotros podamos sanar. Y eso es un proceso cognitivo que también tenemos que saber empezar a identificar. Total, Mari. Imagínate que, de hecho, cuando nosotros hablamos de la culpa, yo creo que esto va muy ligado y podríamos de alguna forma decir que culpa igual a vergüenza, ¿no? El pecado nos deja una vergüenza que es tóxica y una vergüenza que a veces nosotros confundimos la contrición y el arrepentimiento con la vergüenza y la culpa, ¿no? Porque yo empiezo a darme látigo y yo pienso que arrepentirme es decir, yo soy lo peor, es que mira lo que hice, ¿cómo voy a hacer eso? Es que tengo tantos años en tal grupo, yo tengo tantos años en la vida espiritual, es que yo ya hago esto, es que yo ya predico, es que yo, y todavía pequé en esto, y mira todo lo que me pasó, y mira lo que hice. Entonces nos damos látigo y nos pegamos, y esto lo que hace es, o sea, esto es respuesta a qué? Es respuesta a que nosotros en muchas ocasiones hemos reducido nuestra identidad a nuestro pecado. Entonces yo creo que yo soy pecado, yo creo que yo soy mi pecado, y por eso de alguna forma entro tanto conflicto y llega esta vergüenza súper tóxica y me invade completamente cuando vuelvo a pecar. Porque de alguna manera esta vergüenza y este pecado se me traduce, se me vuelve un yo nunca voy a ser libre. Yo les comparto mi experiencia personal y yo por muchísimo tiempo, yo iba y me acercaba al sacramento de la confesión, no tanto porque quisiera sentirme amado, rescatado, restaurado por Dios y perdonado, lo hacía más porque sabía que tenía que confesarme porque si no me moría y paila mocha. Pero yo lo hacía, o sea, más que todo como por ese cumplimiento de tengo que hacerlo, pero interiormente yo en muchas ocasiones, yo salía del confesionario como con un tipo de, ¿cuándo voy a volver a caer? O sea, yo no disfrutaba la misericordia de Dios, yo no disfrutaba la misericordia de Dios y yo siempre salía con la preocupación, o sea, en vez de salir amado, perdonado, restaurado, limpiado, completamente como lo es el sacramento de la confesión, pues yo salía era como con un, ay, ¿cuándo voy a volver a pecar? ¿Cuánto tiempo voy a durar en casa? ¿Será que si Dios me perdona, será que tal cosa? Yo para qué me confieso si sé que voy a volver a caer. ¿Por qué? Porque reducía mi identidad a esto. Y llegó el punto incluso en el que yo en mis oraciones le decía a Dios como, yo no voy a ser libre. Porque ya llegó un punto en el que yo me reduje tanto a mi pecado, a mi inclinación, a mi lucha, a mi vicio, a mi desorden, que yo decía, yo no me veo por fuera de esto. Y como no me veo por fuera de esto, pues como que cuando me hablaban de todo, yo era como, pues muy lindo, a ustedes les funciona, pero a mí no me ha funcionado. Yo decía, qué complejo es esto cuando yo de alguna manera siento que mi identidad está ahí, cuando yo siento que mi identidad está en el pecado, cuando yo siento que mi identidad está en mi compulsión, en mi desorden. Y cuando yo me encuentro con la persona de Jesucristo, me encuentro con mi verdadera identidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me presento ante Jesucristo, me presento con todas estas mentiras de identidad y yo me presento ante Jesús con un decir, Señor, yo creo que soy pecado, yo creo que soy horrible, yo soy un impuro, yo soy un lujurioso, yo soy muy sucio, yo soy desordenado, yo soy esclavo, yo estoy atado, yo soy ta. Y yo me presento así ante Jesucristo y Jesucristo llega, me mira y me dice, ¿tú crees que no eres amado? Yo te amo.
Tú te sientes sucio, yo te limpio. Tú te sientes quebrado, yo te restauro. Tú te sientes desordenado, yo te ordeno. Tú te sientes súper impuro, yo te vuelvo puro. Entonces Jesucristo reemplaza todas estas mentiras de identidad con verdades profundas que impactan mi corazón y me enamoran y me llevan al encuentro con Él. Y este encuentro no es un encuentro emocional, es un encuentro tan real que te transforma y te cambia el corazón. Y que a veces choca, Juan. Bueno, aquí dicen algo muy bonito, Paula, y es que a veces tomamos precisamente ese sacramento de la confesión como un lavado de conciencia, ¿sí? No con un arrepentimiento seguro. Miren, esto es muy importante. O sea, el sacramento de la confesión tiene que tomarse de verdad con seriedad, con la misma seriedad en la que Cristo te perdona, con la misma seriedad en la que yo realmente estoy diciéndole, Señor, o sea, de verdad que me duele el corazón por haberte ofendido, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Pero me quiero ir también a otro tema de la película que llevó a la vida real y lo habla mucho San Ignacio de Loyola y de hecho también es algo que afecta o beneficia profundamente nuestra vida espiritual y es la imaginación, ¿sí? La imaginación surge a partir de todo aquello que no hay, pero, o sea, por ejemplo, si a mí hoy me dijeran, imagínate, o sea, tú cómo te imaginarías un pichirulo de areita? ¿Cómo? Mari, empezando por la palabra, no tengo ni idea de qué significa. Me imaginaría como un ¿Te cosito puedes así. imaginar eso? Exacto, o sea, tú dices, para poder imaginármelo, dime por lo menos qué significa. Es decir, que es tan increíble que la imaginación es la capacidad que tiene la mente de recrear lo que no existe, pero a partir de todo aquello que yo ya conozco, ¿sí? Es verdad. Si yo te digo, imagínate un pichiralita, Lo mismo versión femenina. o sea, no podemos imaginárnoslo porque simplemente no tengo una base, o sea, mi mente lo desconoce para poder, pero si yo te digo, imagínate un elefante con zapatos rosados, Ya. ¿cierto? Es decir, imagínate la luna con pétalos amarillos. Por Listo. muy, digamos que por muy loco que sea, la mente tiene la capacidad de poder llegar a todo lo irreal, pero a partir de algo que nosotros ya conocemos. Entonces, parte de los sueños, parte de todo lo que nosotros queremos, surge justamente de la imaginación, ¿sí? Y la imaginación empieza a recrearse a partir de lo que yo estoy alimentando a mis sentidos. Y la imaginación siempre, siempre, siempre va a estar presente. Porque la imaginación es todo aquello que realmente nos invita a llamar a ser, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si alguien ve 40 días, 40 veces, mejor dicho, al día redes sociales, 40 horas al día de redes sociales y cuáles son las cuentas que sigue, cuál es la música que escucha, de pronto cuáles son las heridas que tiene. Si yo le digo que se imagine una relación sana, hay gente que yo le digo, imagínate una relación en Castilla María, eso no existe, de verdad que eso le pasa a usted y a la Virgen María, y mejor dicho, y ya. A mí a veces me dicen como si tuvieran esa última verdad. Claro, justamente porque no hay la capacidad de poder imaginar, de poder crear conexiones en el cerebro, en lo que puede pasar a partir de lo que nunca ha pasado en mi mente, ¿sí? Entonces, parte de poder sanar la imaginación. Ahora, la mente no sabe, eso es lo curioso, la mente no sabe identificar entre lo que es imaginario, entre lo que es verdad, entre lo que es un recuerdo y entre lo que no, Y entre ¿sí? lo que es mentira y lo que no es real. Mentira entre lo que no es verdad. No porque el cerebro es un computador y el cerebro actúa, es decir, si tú le metes, por ejemplo, una imagen yo no sé, si yo le meto a mi computador una imagen de cómo me gustaría mi vestido de novia, él no va a entender que es que ese es mi sueño. Él entendió que es un vestido de novia. Literal. Y punto. Entonces, si yo le meto a mi computador una imagen de cuando estuve de vacaciones hace 3 años, claro, ahorita es diferente, claro, el computador solo lo inicia, pero él no dice, claro, esto hace parte de tus recuerdos de hace 10 años. No, es una imagen en donde tú estabas simplemente en Santa Marta al frente de la orilla del mar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a recrear en el cerebro,
tiempos pasados, empezamos a recrear en el cerebro de pronto imaginaciones, o sea, cosas que nos gustaría o que de pronto también a nivel negativo nos empezamos a imaginar, nos empezamos a recrear en el cerebro todo aquello que es mentira, el cerebro nunca lo va a tomar como aquello que es mentira, como aquello que no ha pasado, como aquello que ya pasó, sino como aquello a lo que se dirige el centro de control para poder darle una orden y generar una acción, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que si yo no renuncio y si yo no hago un adecuado proceso de sanación de mis recuerdos, de mi memoria, y además sigo alimentando mis sentidos, no sentimientos, mis sentidos, el oído, la vista, las conversaciones que tengo, lo que leo, lo que estudio, si lo sigo alimentando exactamente de lo mismo de antes, cuando yo quiera, siquiera poder ejercer mi voluntad para imaginarme, cambiar esa identidad, no lo voy a poder hacer porque el cerebro ya tiene un centro de control donde no sabe qué es mentira y qué es verdad, qué me estoy imaginando y qué no, y simplemente se va a perder. Entonces mi voluntad, que es una potencia del alma que no pertenece al cerebro, me está exigiendo que haga algo diferente. Pero ¿por qué no puedo? Simplemente porque el cerebro no sabe que lo que tú quisieras, es decir, ese deseo que viene del alma, no está en el cerebro. Ese deseo que viene del alma, que es una potencia superior. De hecho, ¿Sí? incluso hay un fenómeno a nivel neurológico que se llama la hipofrontalidad transitoria, creo que es Sí, la capa, digamos, digamos el fenómeno que sucede cuando el cerebro de alguna manera pierde la capacidad de tomar decisiones. Este es un fenómeno que se ve, por ejemplo, en adicciones muy fuertes, incluso en adicciones, por ejemplo, al tema de la pornografía. Sucede este fenómeno de la hipofrontalidad. ¿Y qué significa esto? La incapacidad que ya tiene el cerebro para empezar de alguna manera a tomar decisiones. Es decir, ya llega un punto en el que tú ya vas a decir, ya no puedes decir no, más bien. Y esto es muy complicado, ¿por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta. Una vez leía yo una frase muy impresionante, me gustaba muchísimo, y era esta frase que decía, tú eres lo que consumes. Y cuando uno la escucha de primerazo, pues uno va a decir, venga, no, pues tampoco, ¿no? Pues yo puedo ver estas cosas y esto no necesariamente tiene que definirme como persona. Tal vez no te defina como persona, porque eso ya lo hemos hablado y lo tocamos al principio del live. Tú eres mucho más que lo que haces o lo que ves o lo que consumes. Pero de alguna forma esto sí repercute en menor medida al principio, pero después repercute de una forma muy fuerte en toda tu vida, en todo lo que eres, o más bien en todas las dimensiones que componen tu persona. Por eso vemos de alguna manera que hay ciertos contenidos, ciertas, digamos, cosas particulares que lo que hacen es de alguna manera viciar de una forma impactante la voluntad de la persona, al punto de que lo que ni siquiera Dios se atreve a hacer, que es tocar la libertad del ser humano, el pecado sí lo hace, y los vicios sí lo hacen, y todas estas heridas sí lo hacen. Dios no toca tu libertad, Él respeta tu libertad, de hecho te hizo tan libre para que tú mismo decides amarlo. Pero el pecado, las heridas y todo este cuento y todos estos desórdenes, lo que sí hacen es utilizar esa libertad que Dios nos ha dado, ¿para qué? No para presentarte una cadena, porque ninguna persona en su sano juicio le presentan una cadena y le dice, ¿quieres ser esclavo? Pues se la va a poner, ¿no? totalmente, Juanca. Y es que justamente en esto, en donde hay veces, o sea, cuando nosotros en terapia manejamos el ejercicio de la voluntad, a lo último que me voy es a decir, por favor, esfuérzate. Porque a veces hay algunas personas que en terapia de repente dicen, bueno, vamos a poner pequeñas tareas. Entonces te vas a levantar en esto, no hay que ir al origen de todo. Por eso la psicología tiene que ir de la mano de la sanación interior. ¿En qué momento perdí la voluntad? Yo no me puedo ir solamente a lo conductual, porque eso me va a funcionar solamente a corto plazo. Pero a largo plazo, mi mente va a volver a la identidad escondida que yo tengo y son mis heridas. Entonces, cuando yo quiero ejercer el ejercicio de la voluntad, tengo que saber que muchas veces eso me va a doler, que muchas veces eso se me va a costar, que muchas veces me voy a tener que negar a mí mismo, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo me voy a eso, no me voy solamente, claramente se tiene que ejercer desde pequeñas acciones, pero yo a qué voy con el ejercicio de la voluntad, y es que cuando digo en qué momento se me perdió la voluntad, es en qué momento me costó dejar de decidir. Muchas personas dicen, cuando nos vamos ya a la herida, nos damos cuenta que me costó decidir porque siempre invalidaban lo que yo quería hacer, ¿sí? O de repente, cuando yo me voy también al pasado y empiezo a estudiar el ejercicio de dónde se me perdió la voluntad, me doy cuenta que es que viendo la historia de vida, viendo los recuerdos que tengo, viendo lo que Dios me va mostrando en el corazón, de repente eh, empiezo a corroborar, el live se va a quedar guardado. Ah, mira, nadie como Dios.
Bueno, les decía, o sea, muchas veces entonces en ese ejercicio de la voluntad, yo no puedo solamente ir a decir, pasa con la parte católica y con muchas personas que en un afán de querer Queremos su resultados así. espiritualmente, Ya. dice, me voy a negar a todo, claro, porque eso es una potencia del alma, pero yo lo hago por un bien mayor, por el alma. Pero si mi herida sigue totalmente abierta, en donde yo todavía me siento de pronto inseguro, o siento que procrastino, o siento que no soy capaz con esto, siento que no puedo decidir algo más, es porque todavía mi cerebro tiene enchufado algo a lo que se sigue identificando. ¿Y que es una herida abierta? Una herida vulnerable ¿a qué? A infectarse más y a abrirse más y a podrirse más. Entonces nosotros nos damos cuenta y decimos, venga, es que es ir a la raíz. Jesús en el Evangelio, cuando se encuentra con el apóstol Pedro por primera vez, pues el encuentro es muy curioso porque Pedro está mamado porque viene cansado de de estar toda la noche y no pescaron nada y Jesús le dice, duc in altum, remamar adentro, vamos más profundo, vamos para lo profundo. Y entonces Pedro le dice como, pero es que ya estuvimos ahí y Jesús le dice, vamos. Pedro hace caso y tira las redes y ¿qué hace Pedro? Tira las redes, saca y sacan muchísimos pescados. Yo creo que esto podría decir como, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Pues que hoy Jesús nos quiere decir a nosotros, vamos a remar mar adentro. O sea, eso que te está pasando hoy particularmente, eso solamente hace parte de qué? De la punta del iceberg. Tú ves eso porque es lo que manifiesta toda una realidad interna, la teología del cuerpo que nos muestra, o la teología cristiana más bien. La teología nos enseña que generalmente las cosas externas son manifestación de qué? De una realidad interna. Entonces, si yo hoy no puedo dejar de ser un mal geniado, de ser un perezoso, de ser un soberbio, de ser un viciado a X o Y cosa, pues no es porque no quiera dejarlo, porque en nosotros existe el deseo, el anhelo de ser libres, de dejar todo esto. Si no lo he dejado es ¿por qué? Porque hay una realidad interna mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más grande que lo que está haciendo que es. Pues dirigirme de alguna manera es la manifestación de toda una realidad interna que está dañada. Si yo quiero sanar lo que hay aquí arriba, pues tengo que ir a la raíz. ¿Qué es lo que me está haciendo consumir No pornografía solamente todos los días? no solamente la conducta. Mira, hay algo que me gustaría decir y es que con lo que tú estabas hablando de Pedro, a mí me encanta, porque justamente en este sentimentalismo, o sea, quiero poner un ejemplo tanto a nivel positivo como a nivel de pronto que nosotros tenemos que aterrizarlo a la vida de fe. Entonces, Pedro cuando se hunde, ¿cierto? Cuando se hunde en el mar, que Jesús lo llama caminar sobre las aguas, se hundió por el miedo, ¿sí? Y Jesús no le dijo, ay, no, bueno, comprendo que estabas dejando fluir todo tu miedo. O sea, no, vos usted que no confió en mí. O sea, yo le tenía otros planes. Se hundió por él. ¿Y por qué? Pero Mira, hoy, uh -huh. o sea, mejor dicho, relación de sentimientos con sentimientos, relación de sentidos con sentimientos. ¿El sentimiento cuál fue? El miedo. Pero, ¿a partir de qué surgió el miedo? A partir de que su sentido de la vista dejó de ver a Jesús y se enfocó en el mar adentro, se enfocó en todas las olas que estaban habiendo, se enfocó en la tormenta. Entonces, ese sentimiento del miedo surgió a partir del momento en que su mente, en que sus ojos, su mente empezó a enfocarse en otras cosas que no eran Jesús. Y la mente necesita tener un proceso de reacción, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Jesús, se conecta la ciencia y la fe, se conecta el alma. Porque cuando nosotros vemos a Jesús en la Eucaristía, hay muchos estudios también de esto, hay una parte del cerebro que se activa. Y entonces ya el cerebro deja de enfocarse en todo lo demás para tener una reacción que me puede hundir. Porque yo digo, yo ya no necesito tener el control. Si yo lo miro a él va a tomar el control. Y yo ahí sí puedo fluir, porque yo ya no soy el que necesita de unas consecuencias o el que tiene que pensar qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si camino sobre el agua y si se viene una ola y si un barco se estrella. No, porque Él es el que me está llamando. Pero cuando yo soy el que tiene el control y desvío mi mirada de Jesús, por supuesto que ahí sí la mente necesita buscar qué hacer, porque necesita un medio de supervivencia. Ahora, también está el ejercicio de la voluntad frente a los sentimientos y frente a los sentidos también. Como le pasa, por ejemplo, a la mujer que va y le pide las migajas de los perros a Jesús para poder sanar a su hija, ¿cierto? En donde estaban en ese banquete y llega esta mujer y le dice, hasta con las migajas de los perros, pues yo me sacio.
Y ahí es donde está que no le importó que Jesús le diera, ay, tan bonito que me habla, ¿no? Como le hablara a Jesús, necesitaba que le hablara, ¿sí? Ella dijo, a mí no me importa si me dice, mujer hermosa, ¿cómo estás? De preciosa. No, ella quería que le hablara. Ella quería que le dijera algo. Y ahí estaba la certeza de que no importa cuál fuera la respuesta, era la respuesta de Jesús, por encima del sentimiento, porque Jesús es fuerte. Pero me voy a otro relato de la Biblia, conectando un poco lo que dice también, lo que estábamos hablando del escrúpulo, de la radicalidad. Miren, hablamos sobre miedo, hace poquito me invitaron a dar una charla y me decía, pero suave con la nueva era. Yo, ¿cuál suave si el catecismo dice esto? Te me Me calmas. dice, porque yo soy humana y me puedo rayar. Pero suave de qué, Jesús dice, o fríos o calientes, a los tibios los vomitaré. Él no dice, a los tibios les tengo un lugar especial, después hablamos. ¿Sí? No, él dice, los vomitaré, ¿sí? Porque no está ni allá ni acá. Y en medio de no estar ni allá ni acá, vas a terminar haciendo cosas en nombre de Dios que no son de Dios, ¿sí? Después, también la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, todo el mundo no, ¿cómo se le va a hablar a los niños de esto? Y va y le muestra a los tres pastorcitos el infierno, ¿sí? Literal. Y ahí La, es la Virgen María, algo, pedagoga. ¿sí? Pero también esto le espera, algo más grande le espera. Y los pastorcitos empezaron a hacer reparación y a negarse a ellos mismos, no por miedo al infierno, sino por amor al cielo, ¿sí? Porque es que cuando nosotros empezamos a actuar por miedo al infierno, ya entonces no estamos eligiendo a Dios, ¿sí? No hay, solamente desde ahí no lo estamos eligiendo. Una Es un persona que es fiel a, interés, hay un intercambio de intereses. Yo una, hago esto y tú me llevas al cielo. una persona que le es fiel a su novio o a su esposo, no puede ser desde, es que yo le soy fiel porque me da miedo que me descubra. Donde yo tengo una relación con un hombre que diga, ¿por qué él es fiel a Mari? No, porque es que, mejor dicho, donde me descubra, qué miedo. No, yo espero que esa persona diga, yo le soy fiel a Mari porque yo decidí estar con ella, porque yo vi en ella de verdad lo que complementa mi alma y lo que complementa mi corazón, porque yo elijo estar con ella pudiendo estar con otras mujeres. Y eso es lo que es la decisión por amor. Pero si una persona dice, yo le soy fiel a Mari, porque es que de pronto entonces ella se va con otro hombre, Te me pongo, calmas. eso ya no es amor, eso ya no es decisión, eso ya es un apego, eso ya es miedo, eso ya es un temor, eso no es amor en la libertad, porque ya no me está eligiendo a mí desde la libertad de poder elegirme, sino desde el temor a que yo me vaya con otro, desde el temor a quedarse solo, desde el temor a ser juzgado, ¿sí? Y por eso tenemos que reafirmar tanto eso. Pero Jesús habla fuerte. Jesús también nos dice a nosotros, nos dice, aquí estoy yo y hasta el último día vamos a tener misericordia, pero no te va a gustar todo lo que yo te diga. Él dice, el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, ¿sí? Y por supuesto que se ve más atractivo un Buda abierto de manos, con los dedos cerrados, que un Cristo llagado y crucificado y que además te dice que para ser santo tienes que ser como Él. Así. Obviamente va a ser mucho más atractivo una cosa que la otra, ¿sí? Pero mira que el mismo Espíritu Santo va guiando a decir precisamente y justamente dónde está puesta mi voluntad, dónde está puesta la voluntad de Pedro en donde decía, yo elijo dos cosas. Él sabía que Jesús estaba enfrente, ¿sí? Él lo sabía, pero él eligió libremente mirar el océano, o sea, el mar adentro. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en una depresión sabiendo que tenemos a Jesús en la Eucaristía? Sabiendo que tenemos la confesión para redimir tantas culpas y tantos remordimientos, sabiendo que tenemos buenas herramientas psicológicas dentro de la iglesia, sabemos que podemos acudir a libros diferentes, pero no lo miro a él, miro más al amigo que me dice que ya me condené, que entonces, mejor dicho, el que peca y reza empata. Miro más el problema gigante que me dice que si yo llego a decir la verdad, entonces ya todo se acabó. Miro más de pronto el miedo a perder amistades y renuncio de pronto a falsas seguridades en amigos que solamente me llevan a reafirmar mi pecado y mi miseria, que de pronto a ese Jesús que me está invitando a caminar sobre las aguas, porque sí me espera un mar adentro, pero desde que yo lo vaya a él de la mano, él me está invitando a tener el control. Aquí Mari, qué dice, impresionante. O sea, de verdad que
O sea, literal, nosotros empezamos a ver todo esto y volvemos, yo creo que la conclusión a la que todos podemos llegar es qué importante es la sanación interior, pero la sanación interior integral, ¿no? Tú hablabas al principio del life, un concepto que yo siento que pasa mucho, digamos, entre nosotros los cristianos, y es, volvemos a lo mismo, o sea, los cristianos, la gente, los humanos en general, o somos muy extremistas, o nos vamos a dos extremos, o somos muy reduccionistas, es decir, no podemos llegar al punto medio, ¿no? Y esto es muy problemático, ¿por qué? Porque nosotros encontramos esta idea de que la sanación interior es únicamente a nivel espiritual. Entonces yo me sano en la medida en que voy a misa, en que hago el rosario, en que hago muchas prácticas, pero no me acuerdo de que el ser humano, principio teológico básico, el ser humano es un compuesto, más bien una unidad de cuerpo, alma y espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le afecta a tu alma, le afecta a tu cuerpo y le afecta a tu mente. Y cuando nosotros hablamos de sanación interior integral, tenemos que entender este concepto, tenemos que tener muy claro esto. Si yo me quiero sanar, y si yo quiero sanarme completamente, tengo que sanarme completamente. Si mi cuerpo necesita sanación cuando se enferma, imagínate tu alma. Entonces, esta idea de creer que la sanación interior, digamos, va a llegar únicamente en el hacer, el hacer las cosas es muy equivocada. La sanación interior no se da en mi hacer, no se da en la medida en la que yo voy todos los días a misa. Claro que es importante, aquí no estamos diciendo que no es muy importante y hace parte del proceso, pero no está en el hacer. La sanación interior se da cuando yo me enfoco en mi ser, porque en últimas, ¿dónde se generan, dónde se crean las heridas en la persona? Aquí dentro. Y las heridas, ¿qué hacen? Distorsionan lo que yo creo que soy. Entonces, si yo quiero sanarme, no basta únicamente haciendo esto, basta, tengo que ir adentro, tengo que sanarme desde acá y tengo que identificar qué impacto han tenido las heridas en mi vida. No es lo mismo una persona que a mí viene y me dice, lo que pasa es que no puedo dejar el consumo de pornografía y llevo 10, 11, 12 años consumiendo pornografía, a un adolescente que viene y me dice, he visto 2 videos. En uno, si bien hay peligro, claro que sí, pues es mucho más fácil ayudar a este que apenas está empezando que a este, que no solamente tiene años de consumo, sino que probablemente la voluntad está viciada, a nivel neurológico ya hay unos daños, ya tenemos que tratar este tema a nivel de adicción, por consiguiente necesita que un profesional en salud mental que le pueda ayudar, que lo pueda orientar, que la ayuda y digamos todo esto de la salud mental, pues se acompaña y se complementa con la ayuda espiritual, claro que sí. Pero entonces no podemos ni creer que únicamente pagando psicólogo me voy a solucionar y que únicamente rezando me voy a solucionar. Tengo que integrar ambos conceptos. Yo creo, Mari, que para que vayamos terminando, hay una pregunta que me pareció muy interesante y yo creo que de alguna manera puedes ayudarnos a responderla muy, muy bien. Y es, nos pregunta por aquí Mariana, cómo sanar correctamente nuestros recuerdos y heridas, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, teniendo en cuenta la necesidad de ir a la raíz. Claro que de alguna forma tú lo hablarás de una forma mucho más profunda y más amplia en los talleres que das y todo eso, pero danos un aproximado de, bueno, quiero sanarme, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Mira, eso, o sea, cuando nosotros ahorita hablábamos de sanación integral, de hecho incluso Santiago Legarda se va mucho más allá en los planes de acompañamiento terapéutico que yo manejo, por ejemplo, siempre hay un plan de alimentación, un plan de desintoxicación celular, un plan de todo eso, porque incluso celularmente se guarda mucha información, ¿sí? Entonces, eso es algo que, pues, que hay que tener en cuenta, que cuáles son las fuentes, digamos, de serotonina, de dopamina que yo estoy segregando, y cuando esas fuentes, que todos lo tenemos que producir, pero cuando esas fuentes dependen netamente de mis amistades, dependen profundamente de mis relaciones familiares, o sea, dependen de algo que no sea Dios, pues también yo tengo que ver el cuerpo dónde lo está enfocando, ¿cierto? O sea, dónde, en qué parte. Entonces, lo primero es que definitivamente también hay que cambiar los hábitos, que se necesita hacer ejercicio, que hay, Santil de Garda propone un plan de desintoxicación celular que a mí me encanta. Por otra parte, eh, bueno, aquí Andrés también está diciendo esto, ¿no? Digamos, hay psicólogos que no ven la, o sea, que ven la pornografía como si no fuera un problema. Mira, hace poco una amiga me estaba diciendo, estábamos queriendo tener una terapia justamente porque fuera una terapia de parejas y ella me decía, el esposo es adicto a la pornografía, ¿sí? Y resulta que el psicólogo le dijo a la esposa, pues que como así, que es que ella tenía que aceptarlo así, que ella tenía que abrir su corazón realmente a poder, para poder aceptar esa condición de él en su vida y que también parte del matrimonio era ceder y ceder. Entonces, fíjate que esto también es verdad. O sea, lo primero es tener en cuenta a qué tipo de profesionales nosotros estamos yendo. Hoy en día, miren, de pronto antes no era tanto. No hay tantos para lo que el mundo necesita porque eso no es así. Pero si nosotros sabemos enfocarnos bien, vamos a darnos cuenta que hay bastantes psicólogos católicos ya moviéndose. Pueden escribirle ¿Sí? a Mari
Mejor dicho, después de esto, todo el día, así, bombardeo de Pero necesito una soy terapia. yo. Entonces, Juan me dice, Mari, pero no le hagas tanta... Sí, por ejemplo, yo, pero Si, también, si no lo dices tú, lo digo yo. Ella no lo va a decir, no va a decir pregúntenme, pero vayan y no, no, pregúntenme, vayan a pedirle consulta a Mari. vamos a responder la pregunta. Entonces, ¿cómo empezar a sanar la memoria? Mira, la memoria es un tiempo en el que solamente se puede ir con Cristo porque ya no existe. Al único tiempo al que yo puedo asistir por mi propia voluntad es el presente porque yo puedo hacer algo. A la sanación de la memoria se tiene que ir, pero se tiene que ir con Cristo y se tiene que ir también de un acompañamiento terapéutico. Entonces, ¿por qué se tiene que ir con Cristo? Porque yo tengo que ir a la herida que no me deja avanzar, porque yo tengo que ir a la herida que de pronto me cuesta tocar, pero si yo lo hago yo mismo, me voy a reafirmar en esa herida. Si yo lo hago con Cristo, entiendo que desde ese proceso espiritual, Él la va a tocar y me va a decir, tú no eres esa herida, te va a doler que la toque porque vamos a limpiarla, pero no te la va a reafirmar. Por eso a las heridas no se puede ir solamente desde un mero proceso conductual, o solamente o las heridas no se pueden tocar solamente desde un recuerdo y ya, sino que se tienen que tocar con Cristo. Pero ahora, ¿a qué me refiero también con un proceso terapéutico? En un proceso, bueno, espiritual, me quedo también en cuando yo toco la herida con Cristo, entiendo que Cristo la quiere limpiar y que yo le suelto el control a Él y que voy a dejar que Él la limpie como Él quiera. Y eso también me va a exigir. Si Cristo quiere limpiar esa herida con mi perdón, eso ya me va a exigir una voluntad que me va a doler. Pero no me está doliendo el dolor de la herida, me está doliendo el dolor de limpiarla y la mente confunde eso. Y ahí es donde cuando yo me voy a un proceso psicoespiritual entiendo que el cerebro me engaña y que me está diciendo no la toques, así sea con Dios, porque te está doliendo. Pero cuando yo lo estoy sabiendo hacer al lado de un buen profesional, de un buen director espiritual, al lado de oración, ya le digo al cerebro que eso es mentira, que ese dolor que me está produciendo tocar esa herida no viene solamente de la herida en sí misma, sino me está produciendo un dolor de desinfección, un dolor de cuando éramos niños y nos abríamos por allá algo y el papá nos cogía punta de isodine y alcohol y eso ardía, ¿sí? Pero ya no es la Isodine, herida, para los que no son de Colombia, es ah, como un medicamento para desintoxicar. eso, ¿sí? Entonces, ahí voy, a entender que la herida de la limpieza que hace Cristo a través de lo que a mí me exige, me va a doler, pero es un dolor reparador, es un dolor de desinfección. Ahora, eso por un lado, ahora sí me voy, ya, o sea, nos vamos al proceso espiritual, ¿cierto? Pero ahora me voy al proceso psicológico y al proceso en donde yo digo, ¿cuáles son las conductas que me están llevando, o sea, que todavía me están atando hoy a esos recuerdos? ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar, en mi caso, como yo trabajo, no empiezo casi que ni de atrás para adelante, sino de adelante para atrás. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que me ata todavía al pasado? Porque hoy es que yo puedo hacer algo, hoy es que yo puedo tomar el control, hoy es que yo puedo realmente hacer una decisión. Ayer no. Entonces, cuando hoy yo digo, ok, hoy estoy actuando de una manera muy desconfiada, hoy me cuesta la pureza, entonces hoy voy a empezar a ordenar mi mente poco a poco de 2 años, 3 años, 4 años, hasta llegar al punto de la herida para poder descodificar eso en la mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya fui al pasado antes de la mano de Cristo, ya la herida está desinfectada y limpia, pero ya está desinfectada y limpia, pero está. Ahora vamos a cerrarla. ¿Cómo la cerramos de hoy para atrás? ¿Sí? La memoria, esas son las heridas, que con la Eucaristía además, con el Santísimo Diario, con el Santo Rosario, o sea, simplemente no hay desinfección sin oración, punto. ¿Sí? Punto. Porque una herida abierta se mete todo lo que usted le ingrese y si no le mete oración, pues le va a ingresar otras cosas. Llame de trago, conversaciones, malas amistades, redes sociales, lo que quiera. Pero se va a meter con otras cosas. Ahora me voy a la parte de los recuerdos. ¿Sí? Mire, nos mandan desde Perú el doctor Pablo, qué alegría por aquí tener. Espérame que aquí me habían hecho una pregunta y yo aquí se me perdió también. Entonces, Creo que era eh, que sí, para tener el encuentro con Dios tenías que hacer un proceso de sanación primero. Tal vez no, no así, pero es, o sea, si lo puedes hacer, créeme que es muchísimo mejor. no,
sí, claro. O sea, es que aquí estamos hablando es de psicología católica. Si ustedes quieren netamente conductual, vayan y busquen otro psicólogo. Y esto es un resumen grosero de todo lo que realmente se podría profundizar. Claramente el tiempo no nos da para poder abordar todo esto, pero concluye con lo que ibas a concluir. No, lo que iba a concluir era entonces con la memoria. O sea, estamos hablando de las heridas, ¿cierto? Entonces, ahora en la memoria, para sanar la memoria hay que sanar el entendimiento. ¿Mm? Porque entonces, ¿y el entendimiento cómo se sana? A partir de la sanación interior. Cuando yo no puedo sanar la memoria, o sea, cuando yo entiendo, por ejemplo, a ver, un ejemplo de la sanación de la memoria en los sentidos. Entonces, yo sano mi memoria, quiero sanar mi memoria a partir de un vicio que yo tuve, ¿cierto? Quiero sanar mi memoria porque se me vienen recuerdos de todo eso. Entonces, sanar la memoria, primero que todo, no implica no recordarlo, ¿m? Sino implica que ya yo no me sienta atraído o que yo no tenga ningún vínculo afectivo, llámese rencor, llámese atracción, llámese lo que sea, con ese recuerdo, sino que simplemente sea una cicatriz, algo que me recuerda que estuvo ahí, pero que ya no hace efecto sobre mí. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy sanando un vicio que yo tuve en vida pasada o algo, lo último que yo tengo que sanar es netamente el recuerdo de cuando me masturbé o de cuando me puse a consumir marihuana. ¿Qué me llevó a eso? ¿Sí? ¿Qué me llevó a eso? ¿Qué ¿Será que yo estaba viviendo? ¿Qué estaba experimentando? Porque claro, no podía irse al recuerdo y no lo recuerda. Me pasó esto, talidad, ta, ta, ta. Señor, sáname esto. Pero resulta que el problema no fue lo... O sea, claro, el problema fue lo que hice. Había un pecado, claramente. Pero ¿qué estaba viviendo yo? ¿Qué circunstancia estaba pasando? Resulta que no es lo mismo cuando yo digo, ay, es que yo la primera vez que vi pornografía fue cuando yo tenía 8 años, a cuando yo digo, es que la primera vez que vi pornografía fue cuando yo tenía 8 años porque me sentía solo, porque en mi casa no estaba mamá, porque en mi casa no estaba papá, me dieron un celular y yo me refugié de alguna forma allí y encontré seguridad allí. O sea, cambia completamente y tú te das cuenta que dejo de enfocarme en el momento en el que vi pornografía para decir, ¿será que yo sí he perdonado completamente esa soledad? el Mari, pero yo no siento, abandono, pero a nivel inconsciente todavía hay una herida abierta en una falta de perdón. Y cuando yo me voy a esa raíz, a sanar eso, a perdonar a mamá y a papá, que de pronto de una manera no voluntaria me dejaron solo, yo ya dejo de enfocarme en el vicio y empiezo a decir, claro, Señor, volvemos a la identidad, ¿cierto? Ya no soy eso que me atrae, ya no soy eso que me llama la atención, sino es que el vicio se empieza a cortar cuando yo le corto los hilos por los que se agarra. El vicio se empieza a cortar. Todo vicio siempre se agarra de una falta de perdón. Todo vicio siempre se agarra de pronto de un momento de soledad, de un momento en el que Dios no me fue suficiente. Y son palabras que suenan muy fuertes. Pero justamente por lo que sea, sin juzgar a nadie, como Dios no me fue suficiente en ese momento, ya sea porque no lo conocía, ya sea porque estaba bravo con él, ya sea por lo que sea, pues me fue suficiente otra cosa, ¿cierto? En la que me refugié y tengo que reconciliar esa memoria en qué momento Dios no me fue suficiente. Entonces, bueno, qué hermoso. Mari, no, o sea, realmente increíble. Dios te pague inmensamente. Y estamos hablando de la película, pero mire, No, cuando nosotros hablamos de meditar una película como estas intensamente, no hablamos precisamente, y yo quiero que de alguna forma esto nos quede también como reflexión. Existe algo que a mí una vez me dijeron y era sobrenaturalizar las cosas. Es decir, dejen de ver las cosas naturales, o sea, dejen de ver una película como sentarse a ver una película y tan chévere como está la película, muy entretenida. ¿Qué te habla? O sea, ¿cómo Cristo puede hablarte por medio de esa película? Claro que hay películas de películas. Tú a mí no me vas a decir, Jesucristo me habló en la película donde enseñan a jugar la tabla Ouija. O sea, es como pues, prudencia, ¿no? Y sobre todo proporción. Pero sobrenaturalizar las cosas es esto. No, o sea, al principio del live estuvimos hablando muchísimo sobre algunas escenas particulares de la película, algunas cosas muy, muy específicas de la película que nos movieron y que de alguna manera sacamos muchas reflexiones de allí. Pero esta película, miren todo lo que desencadenó en este live, todo lo que pudimos hablar, todos los temas que pudimos tocar. Y es una invitación para que de alguna manera ustedes y yo podamos hacer esto constantemente. De verdad que este es un tema que no se agota y que las veces que lo toquemos yo les puedo asegurar que salen y salen y salen y salen y salen. Literalmente. O sea, realmente Mari, gracias por este espacio, por haber compartido esto con nosotros. Para todos aquellos que no la conocían, ella es Mari, el ella hace todo espanto, este apostolado. ya te quiero ella hace ver. ella hace todo este apostolado en redes sociales, da consultas, da terapias, y esto no es nueva era, o sea, hay personas que pueden confundir lo que ella hablaba y lo que explicaba del cerebro y todas las conexiones
con tipo de coaching, digamos, tipo tirando nueva era, y esto no es así, o sea, créanme, ustedes saben que yo no les voy a traer aquí una persona que les hable de la nueva era, o sea, yo aquí las personas que les voy a traer son personas que de alguna manera no solamente han tenido un encuentro con Jesucristo, sino que predican la verdad del Evangelio y la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica, pues con la mayor fidelidad y la mayor pureza posible. Entonces, vayan a seguir la cuenta de Mari, realmente que hace un contenido increíble, si sienten la necesidad de hablar, créanme que ella les puede ayudar muchísimo, yo les recomiendo para las personas que necesiten ayuda, pueden consultarla a ella, ahorita hablábamos sobre la importancia de llegar a buenos profesionales, y bueno, Dios les pague a todos por haberse conectado, por haber compartido este live, va a quedar guardado, para que lo puedan seguir viendo, para que lo puedan de alguna forma compartir. Y bueno, yo sé que con Mari estamos hablando muchísimo, nos estamos riendo mucho, pero también estamos pensando muchísimas cosas para todos ustedes, para nosotros mismos. Tenemos pensado hacer muchos encuentros para poder profundizar en todo esto de la sanación integral, para brindarnos estos espacios, para exponer el corazón y exponer nuestras heridas a la persona de Cristo, que es el único que puede llegar a sanarlas completamente. Y bueno, Mari, ¿qué quieres decir? No, yo solamente quiero decir que Juanca en la película es... Ahora sí me voy a ir a lo chistosito. Juanca, yo a veces soy el miedo, yo también soy alegría y Juanca, ¿qué va, Mari? Va. No, imagínense que la primera vez que yo le escribí a Mari fue como, hola, ya habíamos hablado y yo, ¿cómo estás? Me Bien. encanta. Mari, imagínate que queremos hacer un congreso y queremos traerte, Mari, ¿cómo así? Yo, sí, Mari, pues, y la gente, yo, no, la gente no nos conoce, no tenemos ni idea, apenas vamos a empezar y lo primero que queremos lanzar es un congreso. Y Mari me llamó, estuvimos una hora hablando y fue como, Yo, pues está súper genial la idea, pero te me calmas, empiecen de a poquito. Pero próximamente estaremos haciendo muchas cosas con ella para que ustedes puedan vivirlas, disfrutarlas y para que podamos sanarnos, que es lo que de alguna forma Jesucristo quiere hacer con todos nosotros. O sea, Dios quiere, tiene con qué, puede hacerlo. Y no es egoísta, Él quiere decirte eso que tanto has tratado de abastecer en el mundo, yo te lo quiero abastecer. Y yo te lo quiero abastecer desde lo finito, te lo quiero abastecer desde lo infinito. Es decir, te quiero abastecer completamente. Yo no quiero quedarme mediocremente en un, te sientes bien un fin de semana, un ratico, no. Yo quiero decirte, quiero que te sientas bien toda la eternidad, porque para eso te hizo. Yo no te hice precisamente para el sufrimiento. Entonces, nada, Dios los bendiga. Gracias por todo, Mari. ¿te parece si rezamos con una oración? Si cerramos con una oración. Adelante. Pues vamos ya a cerrar este live con todo el amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Espíritu Santo, hoy te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que has propiciado en esta conversación. Gracias, Señor, yo te doy hoy por la vida de Juan Camilo, por su estudio, por su apostolado, por su sabiduría, por los dones que le has regalado. Hoy te entrego también sus luchas, sus batallas, su pecado, sus errores, Señor, sus heridas. Todo aquello que de pronto en algunos momentos el enemigo también usa en su contra para poder hacerlo dudar. Regálale, Santísima Virgen María, tu bendición maternal y especial todos los días. Bendice también a cada una de las personas que estuvieron viendo esta conversación, a los que lo van a ver también más adelante en diferido, para que seas tú, Santísima Virgen María, como una madre de la mano de San José, con ese Cristo llagado y crucificado, recorriendo cada una de nuestras heridas, para sanar la identidad, la voluntad y la memoria. Te pedimos que el enemigo no pueda tomar represalias sobre esto y que nos regales también la caridad para anunciar la verdad, sin mediocridad, sin relativismo, con fortaleza, pero siempre con amor frente a cada corazón que de pronto se puede sentir vulnerado desde aquello que se siente identificado y no desde aquello que se siente llamado a ser. Te ofrecemos este Padre nuestro, estas 3 Ave Marías, como tú nos lo pides, el poder de las 3 Ave Marías, mamá, ofrecido por cada persona que hoy no tiene su identidad en Cristo, por cada una de las personas que hoy están viendo este live y de pronto todavía se sienten perdidas, se sienten en profunda tristeza. Hoy te los ofrecemos por ellos, mamá, para que los puedas abrazar desde tu corazón maternal y para que les recuerdes que aunque muchas veces somos llamados a caminar sobre marea, es Cristo quien nos está invitando a que Él tenga el control. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Hágale, Juanca. Prende el micrófono. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Le Amén. pedimos a la Santísima Virgen María que nos regale su bendición maternal y especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Juanca, yo quisiera decir algo. Claro que sí. Son dos cosas. Uno, que este lunes, pasado mañana, voy a empezar la novena de la Virgen de Satanudos por mi cuenta. Y todos los días vamos a tener conversatorios también con respecto a los nudos que no nos dejan estar completamente cerca a Jesús. Va a ser a las 9 de la noche Colombia, 8 de la noche México. Y no me acuerdo, Miami creo que también tiene la misma hora, pero 9 de la noche Colombia. Así que los esperamos con todo el amor. Va a ser la coronilla, con los conversatorios hermosos. Empezamos con mi director espiritual, que es una maravilla de sacerdote, y es un gran regalo para que ojalá puedan hacer la novena completa con nosotros desde este lunes a las 9 de la noche. Y por otra parte, se me olvidó. Ah, sí. Por aquí me estaban preguntando, yo todas las consultas que doy son virtuales. Yo en este momento no estoy atendiendo presencial porque yo estoy moviéndome en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, de hecho, espero en algún momento poder ir a dar un tiempo. Ya le estaba preguntando a Juanca por allá en Tuluá por el arriendo y todo. Todas las consultas que estoy dando son virtuales, entonces no importa en qué lugar del mundo ustedes estén, pero sobre todo la novena. La novena es muy importante, por favor, porque la oración por encima de todo. Y ya. Entonces, Dios les pague a todos por haber estado, recen mucho por nosotros y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Vamos a guardar like para que lo puedan ver. Y bueno, Dios los bendiga, que tengan una santa noche, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te pague, Mari, por haber estado. Quiero, Juanquis.